Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos listos ya para recorrer para ustedes la información, la actualidad del día, con criterios muy importantes para nosotros de valentía, pero a la vez de rigor en el tratamiento de todas las informaciones y también para opinarles en un ambiente de libertades, para que ustedes conozcan la opinión de nuestros elegidos tertulianos para pues ir abordando los temas que yo les sugiera. Hoy empezamos, porque nos sentimos obligados a hacerlo, con un recordatorio para el 11M. Hoy es 11 de marzo y hoy se celebra el 22º aniversario de la masacre que tuvo lugar en los trenes a primera hora de la mañana, en los trenes que traían pues personas a trabajar, a hacer gestiones, pero sobre todo a trabajar a esas horas de la mañana a Madrid. Bueno, el yihadismo puso unas bombas, puso unos explosivos en los trenes y la verdad es que se constituyó en el peor atentado de la historia de España. 193 muertos, 2.000 heridos y además impuso una manera muy chapucera, muy peligrosa de hacer política. Son los tiempos de rodear las sedes del Partido Popular, por ejemplo. Son los tiempos de acabar con el PP a toda costa, con órdenes dadas desde la jefatura del Partido Socialista, con aquel Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, pero que poca paz dejó. Eso lleva a que algunos españoles, es el caso de José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, haga reflexiones que comparto. Dice que el 11M produjo pues, un enfrentamiento permanente entre españoles que no tendría por qué haber sido así. Vamos a escucharle. Por desgracia, aquellos días no hubo un comportamiento ejemplar por parte de los políticos. Su actuación pues, nos fracturó una sociedad que debería haber estado unida y, sin embargo, desde entonces hemos vivido en la división permanente. Tenemos que cambiar esto. Eso es lo más importante. Como recordarán, el Partido Popular no se atrevió a cancelar las elecciones previstas para pocos días después y las elecciones se celebraron y el PSOE las ganó. Y ahí empieza el virreinato del señor Zapatero, al que ahora los tribunales, dentro de poco, me temo que le van a imputar en alguna que otra cosilla. El día de recordatorio del 11M, de los 22 años que han transcurrido desde aquella barbaridad, aquella masacre, pues ha sido el territorio en el que las representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo han vuelto a insistir, y es bueno que lo hagan, ¿qué pueden hacer si no?, en que se sienten traicionadas, se sienten engañadas por Fernando Grande Marlaska en cuanto a la excarcelación de etarras que no se arrepienten de nada, etarras que no han colaborado con la justicia, etarras que para nada se merecen reincorporarse a la sociedad como si aquello no hubiera pasado. Bueno, las dos asociaciones insisten en esto y pues les damos desde aquí la razón, les mandamos un abrazo y la verdad es que pues un año más y los que hagan falta, Vamos al conflicto, porque en Estados Unidos no le llaman guerra, porque esto no es una guerra. Para que Estados Unidos esté en guerra con alguien, el presidente tiene que hacer una declaración que tienen que aprobar en la Cámara y que es una declaración de guerra. No se ha producido tal cosa, ellos le llaman operación en Irán. Bueno, pues se llame como se llame, nos tiene a todos bastante preocupados. Hoy hay algunos elementos positivos y muchos elementos negativos, pero hay que ser optimista. Vamos a ver los elementos positivos antes. La Asociación Internacional de la Energía ha decidido que va a liberar 400 millones de barriles de petróleo para opacar el aumento de precios consiguiente a que se pueda paralizar el estrecho de Hormuz con esta crisis con Irán, que parece que hay momentos en los que da la sensación que en el plano militar está increciendo. Así lo contaba su más alto representante de la Asociación Internacional de la Energía, Fatih Birol. I can now announce
Puedo anunciar que los países de la Agencia Internacional de la Energía han decidido por unanimidad la mayor liberación de reservas petroleras de emergencia en la historia de nuestra agencia. Los países pondrán a disposición 400 millones de barriles de petróleo, repito, 400 millones de barriles de petróleo disponibles en el mercado para compensar la pérdida del suministro por el cierre efectivo del estrecho. Para que ustedes lo dimensionen bien, es más del doble de lo que se tuvo que liberar para tratar de acolchar la subida de precios posterior a la invasión rusa de Ucrania. Bueno, pues ahora es mucho más el impacto, así lo consideran, y van a liberar 400 millones de barriles. ¿Cuál es el problema? Que no dicen cuándo. Que no dicen cuándo ni cuál es el calendario de ese programa, lo cual no trae un escenario de certezas a la compraventa de petróleo en ambientes internacionales, y eso hace que el precio del petróleo hoy vuelva a subir, el precio de los combustibles se traslade a la velocidad del rayo a las gasolineras y estemos pagando de nuevo el petróleo pues a unos precios exorbitados. Segundo elemento negativo, ya negativo. El primero era positivo y ahora todos los que vienen son negativos. A Donald Trump le han preguntado lo de siempre, ¿cómo van las cosas con España? Y Donald Trump se regocija en decir que no, con España no va bien, España no coopera, España no colabora con la guerra que está llevando, la operativa de descabezar al régimen iraní y de tratar de impedir que pueda utilizar armas nucleares que protagoniza Donald Trump. Esto es lo que dice Trump. Consecuencias, pues una vez más, Trump deja a los españoles pingando, gracias a las aventuras de Pedrito y a querer ser el contralíder mundial de la paz. Bueno, y ahí llegamos a lo que efectivamente les podemos contar que ha pasado hoy en la zona de conflicto. Por un lado, unos proyectiles que dice la Marina Británica que no puede acreditar, pero que tiene toda la pinta que procedían esos proyectiles de Irán, han acabado con 3 buques cargueros, uno de contenedores, otro de graneles, en fin, tal, pero no petroleros, muy cerca del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, hay una noticia interesante, y es que Estados Unidos ha acabado o ha bombardeado 18 barcos iraníes que, según parece, tenían como propósito minar el estrecho de Hormuz, y con ese ataque pues parece que de momento pueden haberlo evitado, que minen los iraníes el estrecho de Hormuz. Y también de todo esto les vamos a contar en paquete todo, porque también tienen que tener en cuenta que han reconocido los iraníes que su nuevo líder, Mojtaba Khamenei, que es el hijo del líder supremo, el Ayatollah Khamenei, también resultó herido en el ataque que sufrió su padre. Ataque en el que murieron 6 miembros de la familia Khamenei y en el que resultó herido el hijo predilecto del Ayatollah Ali Khamenei, que se llama Mojtaba. Resultó herido en las manos, en una mano, en las piernas y en los brazos. Eso está reconocido por el propio régimen iraní, así es que no hay por qué desconfiar de la certeza de esta información. Ahora nos lo cuenta todo junto Alba Sánchez. Es hijo del histórico líder supremo iraní Ali Khamenei y ha sido considerado como uno de los príncipes en la sombra de este régimen iraní. Clérigo chií de bajo perfil, sin exposiciones públicas y del sector ultraconservador, mano derecha invisible de su padre y considerado por sus seguidores como uno de los hombres más influyentes dentro del régimen. Al poco de comenzar la guerra, autoridades extranjeras informaron de que Khamenei hijo resultó herido en la pierna por los ataques y desde entonces permanece fuera de la vista pública en una zona de alta seguridad con comunicaciones limitadas. Pero los bombardeos no cesan. Hoy, en el 11º día de la guerra, la situación ha escalado de forma significativa. Estados Unidos ha destruido 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Hormuz, una ruta marítima clave por la que pasa la quinta parte de todo el petróleo del mundo. La respuesta de Irán ha sido intensa.
horas de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases estadounidenses de Irak, Qatar y Kuwait. También en el aeropuerto de Dubái 4 personas han resultado heridas tras impactar 2 drones que sí consiguieron entrar en ese espacio aéreo. En Beirut, 21 personas han fallecido tras atacar Israel varias sedes de Hezbollah al sur de la capital. Un panorama que se hace cada vez más complicado, y es que Irán amenaza no solo a Estados Unidos e Israel, sino a todas las naciones. Dicen que atacarán centros económicos y bancos de propiedad de los americanos en Oriente Próximo y que implicarán todo lo posible ese comercio marítimo, dejando a Europa y al resto del mundo contra las cuerdas y con los precios del petróleo y de la energía en alza. Aunque la posición de España sigue siendo inamovible. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado esta misma mañana que España no va a colaborar con la operación anunciada por Macron en el estrecho de Ormuz y, por tanto, España no enviará cazaminas para proteger ese paso. Margarita Robles, para ser la ministra de Defensa, parece que no marca bien el paso. Porque no es que España participe o no, pero qué puñetas está diciendo esta señora. A ver si la informáis un poco los que estáis a su alrededor, que hace unos ridiculitos monos. Bueno, Macron ha decidido que da la vuelta y que no manda a su flotilla a defender el estrecho de Ormuz, que no es el momento, que se le había subido el Armañac a la cabeza. Y eso deja perfectamente sin valor cualquier consideración de Margarita Robles. No hay que ir a ningún sitio. No hay que ir a ningún sitio porque es Macron el que ha decidido que los franceses no van a ningún sitio. Y ahí íbamos de aspirantes a colegas de Macron. Pero al final, pues el gobierno de España piensa que no, pero es que ya no es caso, no es caso. Y ahora les tengo que hablar de Ursula von der Leyen. Esta señora hoy ha rectificado en toda regla, donde dije Diego, digo. Y ahora lo que dice es que, hombre, que por supuesto la Unión Europea siempre está en el compromiso total y sumiso con el orden internacional. Esto significa con el derecho internacional, aunque ella no haya llegado a decirlo. Claro, han caído chuzos de punta. Ha estado a punto de romper esa sociedad secreta que mantienen socialistas y Grupo Popular en Bruselas, porque le salió pues al cuello Teresa Ribera, la vicepresidenta de la propia Comisión, y tiene muy mala pinta ese tigre. Y luego también le salió a la greña el socialista portugués, António Costa, que decía, no, nosotros el derecho internacional. Y todo lo que había dicho, o buena parte de lo que había dicho Ursula von der Leyen, sigue rechazando los comportamientos del régimen iraní, aquello de que no hay que derramar una lágrima por el régimen iraní, en fin, ya saben, pero eso de que hay que ir más allá del derecho internacional, eso no se lo han dejado pasar. Y ha rectificado, ahora la vamos a escuchar. Ver el mundo tal y como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo como lo queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de la ONU y con el derecho internacional como esencia, es tan central hoy como lo fue en nuestra creación, y siempre defenderemos estos principios. Vaya carita, ¿eh? Menos mal que la laca aguanta, pero vaya carita. Tenía una carita parecida al día que se enteró de que los lobos le habían comido el pony. No sé si lo sabéis, pero ella defendía en los comités de la Unión Europea que el lobo había que protegerlo porque era un animal en extinción y el lobo muy bueno y tal. Bien, hasta que los lobos le comieron un pony que tenía en una finca en Alemania, de su propiedad. Y ahí cambió, ya el lobo dejó de ser tan amigo, se empezaron a permitir que los países tomaran medidas contra los lobos. La cosa, lo que tiene cuando te pasa a ti y no a los demás, si lo ves desde la barrera. En España de ver los toros desde la barrera sabemos muchísimo más que en Alemania. Bueno, vamos a lo que vamos. Quiero hablaros de la droga.
siempre en un sentido didáctico. Se trata de que dimensionéis el problema. Se trata de que entendáis que todas las organizaciones de la droga del mundo están presentes en nuestro país. Y eso no presagia nada bueno. Se trata de que entendáis que todos esos van dejando un reguero de pasta y de compra de voluntades extraordinario. Hay funcionarios del Estado que se corrompen, que se compran y se venden en el mercado de la droga para ayudar a estos clanes. Los hay en el sistema judicial, los hay en la Guardia Civil y los hay en la Policía Nacional. Es una obviedad, pero hay que recordarlo. A lo mejor lo que habría que hacer es aumentar la pena para que el funcionario que se vende tenga que pagar por ello un precio muy alto. Luego hay que aumentar las penas de los que pillan con la droga en la mano, porque si no, pues ya me contarás, muchos entran y salen del juzgado, otros van provisionalmente a la cárcel hasta que los visita el juez, les declara culpables o investigables por una serie de delitos y con cargos y los ponen en libertad. Depende del juez, pero esto es bastante así. Para que dimensionáis que están presentes todas las organizaciones de la droga del mundo en España, sea por una razón o por otra, vamos a empezar nuestro recorrido en Barcelona y en Hospitalet de Llobregat, que es la ciudad con mayor población, que no es capital de provincia en España. Allí ha ocurrido que han levantado una operación de droga de la camorra italiana. La camorra italiana se dedicaba a llevar a Italia desde España hachís y cocaína. Claro, es que somos como el supermercado de la droga en el mundo. 10 detenidos, 9 registros, como digo, en Barcelona y en Hospitalet de Llobregat, y la señal indubitada de que la camorra hace sus negocios de droga en Italia sobre la base de que la droga la vienen a conseguir a España. Es el súper de la droga. Naturalmente, con la incautación, pues cantidades importantes de droga, de dinero en efectivo, algunas armas para protegerla y que no te den lo que llaman en el argot un vuelco. Ahí están contando billetes. La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, en este caso, que son los que han protagonizado la operación, cuando hacen esto ya llevan la máquina de contar billetes, porque ya pues por poca experiencia que tengan, saben que ahí van a encontrar efectivo, billete en cantidad. Y claro, contarlo a mano pues es a veces inexacto y es complicado y mejor que lo cuente la máquina. Bien, insisto, organizaciones de la mafia internacional que han elegido España porque las penas son cortas, porque la justicia es amable, porque cuando te mandan a la cárcel, si es el caso, las cárceles españolas son un lujo comparadas con otras, por ejemplo con las francesas, por decir algo. Bueno, la mocromafia. ¿Qué es la mocromafia? Habrán oído hablar 20 veces de este nombre, de la mocromafia. Por cierto, uno de los sicarios que disparó Alejo Vidal Quadras pertenecía a la mocromafia. La mocromafia le pusieron ese nombre en Holanda para referirse a la mafia marroquí, que no tenía nombre y se quedó eso de la mocromafia. Bueno, pues en nuestro país han detenido a 5 pájaros de la mocromafia que se dedicaban, atención a lo siguiente, compraban droga en Brasil. En Brasil la trataban de esconder en sacos de cemento y esos sacos de cemento llegaban a España, concretamente a un puerto español, al puerto de Málaga, y ahí se hacía cargo la mocromafia de esa droga y la llevaba al norte de Europa, o la sacaba de España dirección norte. ¿Cuánta droga? ¿De cuánto estamos hablando? 1.500 kilos. 1.500 kilos, como el que habla de tal. 5 detenidos, por cierto, en esta operación pues que ha tenido lugar en Málaga de la Policía Nacional. Bueno, y ahora vamos a ver un tercer caso. Este no va de ilustrar la presencia innegable de estas organizaciones mafiosas, narcotraficantes, etcétera, en nuestro país por razones del negocio, sino que va del negocio de siempre, del que hace alguien en Marruecos, alguien que manda mucho en Marruecos con el hachís, y de cómo el hachís entra impunemente en España. Verán una narcolancha, tan solo una, en la bahía de Cádiz, con 3 toneladas de hachís. 3 toneladas de hachís. Los 4 tripulantes de esta embarcación semirrígida han sido detenidos y en este caso enviados a prisión provisional. Aleluya, aleluya. Por lo menos
han pisado la cárcel. No sé si eso va a durar, si les van a hacer una condena rápida, porque los han pillado con las manos en la masa, con la barca, con la droga. En fin, ha sido una operación brillantísima, hay que decirlo. La haga quien la haga, eso es lo de menos. La cuestión es que esta vez, pues una sola lancha con 3 toneladas de hachís no va a ser puesta en el mercado, no va a alimentar este negocio brutal que tiene la droga, cualquiera de sus modalidades en nuestro país. De ahí que seamos muy exigentes con esto y que queramos convenceros de que entre todos tenemos que hacer que cambien las cosas con respecto a la droga, que está afectando y mucho a nuestra juventud, no tanto por los que la consumen, que tal vez también, sino porque muchos deciden no trabajar e incorporarse a hacer cualquier papel para estas organizaciones, porque el premio es muy jugoso. El premio convence a muchos de los españoles en edad de trabajar, de no buscar trabajo y dedicarse a bajar fardos de la lancha goma, le llaman ellos, a las lanchas estas que cruzan a gran velocidad el estrecho de Marruecos a España. Bueno, pues todo esto se podría evitar, no parece muy difícil. La costa es muy ancha, muy larga, es verdad, pero hombre, a lo mejor si el control tuviera más medios, se podría evitar este tráfico, yo creo que sí. Y si se hablara seriamente con Marruecos, en lugar de cederles el Sáhara, eso ayudaría bastante. Bueno, dejamos aquí lo de la droga y quiero hablaros de Aragón, porque en Aragón de Extremadura ni se habla. Ya todo el mundo ha dejado el tema por imposible hasta que se celebren las elecciones de Castilla y León el próximo domingo. A lo mejor la semana que viene tenemos noticias de Extremadura. Me parece que va para largo. Pero bueno, en cualquier caso podría ser. Donde sí hay noticias es en Aragón. En Aragón ha hablado el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, a la presidencia aragonesa y parece que pide garantías al PP de que se vayan a cumplir los acuerdos que se negocien con Jorge Azcón, que es el candidato a presidir Aragón y el candidato del Partido Popular. Vamos a escuchar a Nolasco. Que este acuerdo es muy incipiente todavía. Entonces todavía hace falta trabajar más y mejor. Y por tanto, pues cuando sepamos algo más, pues se lo diremos. Lo que sí que es cierto, y en eso sí que coincidimos con lo que dijo el presidente Azcón, es que no queremos que se haga una negociación en streaming. Queremos que lo prudente es que se negocie de una manera discreta. Hay cosas en las que no podemos renunciar. No podemos renunciar a la bajada de impuestos. Es decir, los impuestos tienen que bajar de una manera radical y se puede hacer. Y ahora nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde su presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que piensa liberar suelo público para poder construir en territorio de la Comunidad Valenciana 120.000 nuevas viviendas. Esto tiene el valor de un compromiso y seguramente será muy bien recibido por los valencianos que busquen vivienda a precios asequibles, viviendas públicas en definitiva, o producidas por lo público, vinculadas a lo público, debiera ser lo correcto. Bueno, y tengo mucho interés en que conozcamos los detalles, hasta el más mínimo, de lo que se va averiguando de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz. Nos lo cuenta Mario Pérez. Las causas del incidente de Adamuz se ven ahora ampliadas gracias al contenido de las cajas negras extraídas de los trenes Irio y Albia involucrados en la catástrofe. Según los datos analizados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se ha podido reconstruir con detalle los 15 segundos previos al descarrilamiento. Una sucesión de hechos que refuerza la hipótesis que se ha estado manejando en la investigación, que el desastre fue la rotura del carril. Los nuevos datos dan un contexto a los 43 segundos durante los cuales se sucedió el siniestro entre los dos convoyes entre las 19:43 y las 19:44. La primera anomalía se detectó a las 19:43 y 29 segundos en el Irio, registrándose una desconexión eléctrica del motor mientras circulaba a 205 km por hora. Una falla que estaría directamente relacionada con la pérdida de tensión entre el tren y la catenaria, primer síntoma inicial del descarrilamiento. El Albia, 4 segundos después, aparece en escena. Es justo en ese momento cuando el Irio, en su vagón número 8, le salta una alarma. Se ha activado su sistema de frenado neumático.
Otros 4 segundos después, la aguja ferroviaria A645 deja de tener comprobación, lo que según el informe se podría deber al impacto del tren de Irio ya descarrilado. Tan solo un segundo después, la señal de la vía contraria se cierra de manera brusca, siendo este el punto donde el Alvia activa sus frenos de emergencia. Desde la comisión de investigación confirman que el maquinista del Irio sí pudo activar el freno de emergencia, pero no el del Alvia, ya que no se aprecia registro alguno de ello. Ese apagado de la caja a las 19:43 y 44 segundos corresponde a la posible colisión definitiva entre ambos trenes. ¿Qué queda ahora por conocer? Pues analizar los vídeos del interior de los vagones, lo que permitirá definir de una manera aún más precisa qué sucedió aquella tarde. Eso sí, desde la comisión se aclara que estas grabaciones solo contienen los primeros momentos del descarrilamiento, pero no todo lo ocurrido posteriormente. Además, recuerdan que pese a que haya una hipótesis cada vez más clara de lo ocurrido, todavía no se tienen unas conclusiones definitivas. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme unos segundos para hablar del Club de Amigos del Toro Televisión. Quiero deciros que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas muy importantes, vosotros y nosotros, esta casa tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas y de proyectarlas al conjunto de la sociedad española. Pero para poder hacerlo necesitamos vuestra comprensión y vuestra ayuda. ¿Cómo nos podéis ayudar? Puede que se pregunte a alguien. Bueno, pues hay una idea muy sencilla, que es entrar a formar parte de la familia del Club de Amigos del Toro TV. Algo bastante sencillo, se arregla en 5 minutos a través del teléfono 91 616 2464 o de la dirección electrónica, la dirección de correo electrónico que tiene el Club de Amigos, que está ahí anotada junto al teléfono. Y la segunda manera que tenéis de ayudarnos es, pues bueno, pensar en la posibilidad de hacernos una donación a la fundación de esta casa, una donación que tiene una virtualidad, y es que de lo que decidáis donarnos os podéis desgravar en la declaración de la renta un porcentaje bastante alto. Puede ser de hasta el 80% de lo que decidáis donarnos, sí. Cualquier aclaración, cualquier duda en las dos materias, hay que llamar al Club de Amigos y os la van a despejar en segundos. Vamos a publicidad. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Pues son las 8:01, así es que empezamos nuestra mesa de análisis político, que tenemos mucha tela que cortar. Lo primero será presentarles a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues periodista, estamos bien. Analista político, ¿todo bien? Mejor que el Oviedo, sí, la verdad. Don David Gómez, Pues abogado, es que, ¿cómo estamos? Pues muy bien, casi llego al Bernabéu, porque como hoy juega el Madrid, pues sí, casi que no... Le llevan en volanda. Iba empujado para arriba por toda Castellana, digo, sí. me paso y no llego. Bueno. Quiero empezar la tertulia con un imprevisto, y es que yo no pensaba que esto, pues ya cada vez que sale Trump le van a preguntar por España, y cada vez que habla Trump sobre España, a nosotros nos crecen los enanos. La última vez, subiéndose a un helicóptero, bajando de un avión, no sé cómo, en qué circunstancias, le han preguntado ¿cómo va la cosa con España? Y dice, pues España sigue sin cooperar. España sigue sin cooperar, es una muy mala noticia para los que pretendemos, pues, que este gobierno no deje, el día que se marche, un agujero como las bombas nucleares que dicen que estaba preparando Irán. Pues yo es que le diría a Trump que no hable de Sánchez. Claro. O sea, esa es la recomendación. Yo le diría una recomendación para el alma. Mire usted, es decir, no hable de Sánchez, porque no vale para nada, a usted no le vale para nada, y a Sánchez le vale para
crecerse y endiosarse y decir, veis, tengo razón. Entonces, es que es preferible que nadie hable de Sánchez. Me ha gustado mucho porque ha dicho Trump, alguien le debe haber dicho alguna cosa y dice Trump, no, el gobierno de España no colabora y tal. El pueblo de España es maravilloso, es wonderful. O sea que él ya empieza, les ha costado, pero ya empieza a distinguir entre el gobierno de España y el pueblo de España. Sí, ya es un paso al menos. Sí, ya va la cosa encarrilada. Sí, yo creo que es evidente que cada vez hay una fractura mayor entre lo que son los españoles y lo que es Pedro Sánchez. Igual que hay que diferenciar entre Irán como país y la República Islámica de Irán, que es la que está de alguna manera tiranizando a la población. Pero es cierto que a Sánchez le viene bien que Trump le dé caña, porque dice, bueno, que hablen de mí, le sube el ego, y es complicado, porque para que a Sánchez le vaya bien es necesario que a Trump le vaya mal y a la vez a Occidente. Cuanto más se alargue la guerra de Irán, mejor para Sánchez, porque él se puede erigir como en el representante de la soberanía nacional. Fíjate tú, un tío que gobierna con los herederos de ETA y con los partidos independentistas, pero entonces necesita esa forma de, oh, mira, Trump me ha dicho, cuando también la propia Unión Europea está diciendo, pero es que Sánchez no colabora en nada, que yo creo que es un error, pero ha conseguido que el debate de la opinión pública ya gire en torno a Irán, a la guerra y a Trump, y no se hable tanto, nosotros aquí sí, claro, pero de las corruptelas de Sánchez, de cómo estaba arrinconado, que no para tiene eso estamos nosotros. Claro, pero bueno, él... Descuide usted, descuide usted. Por cierto, también se ha quedado solo en lo de la cosa nuclear, porque ayer mismo decía, aquí lo vimos, Ursula von der Leyen decía, bueno, unos reactores nucleares más pequeños, más seguros, más repartidos en los territorios, con el objetivo de ser energéticamente independientes, de no depender de tal. Esto, traducido al lenguaje sanchiano, que es el absurdo sideral, es más esfuerzo en las energías verdes, en las renovables, que se ha demostrado que fueron las que nos llevaron al apagón, por cierto. Pero bueno, aquí eso no se considera. Somos un país insólito. Spain is different. Aquí cerramos las nucleares, donde no las tienen las están empezando a construir. En Alemania, que fue el país del no a lo nuclear, en donde arranca toda esta historia, está planteándose volver a tener centrales nucleares en un debate serio, no como aquí. Y España, como digo, cierra las nucleares, tiene planes para cerrarlas y sin embargo está vendiendo uranio. Ahora van ustedes y me lo explican porque yo no lo entiendo. Si no es que hemos dado por hecho que vamos a cerrar todas las nucleares y nos estamos vendiendo alegremente la reserva que tiene España de uranio. Oye, me encanta que la señora von der Leyen, como diría mi abuela, se ha apeado de la burra. Sí, se ha caído. Se ha caído y ha dicho, oiga, pero esta que le defendía verde, que te quiero verde, ahora resulta, bueno, a lo mejor no somos tan verdes, a lo mejor... Hombre, dio un paso en ese sentido cuando dijo que lo nuclear también era verde. Sí, no, desde luego que es un engaño de niños, sí, pero bueno. Claro, y ahora, bueno, ahora vamos a eso que han llamado las minicentrales, es decir, que no es mala idea, es decir, una minicentral, es decir, aquí en España podríamos tener minicentrales perfectamente y ser perfectamente independientes y tener ese espacio, ¿no? Claro, ahora que vienen mal dadas por el petróleo, que el carbón no parece que nos mola mucho y que mucha gente lo que no sabe es que muchas centrales queman gasoil para hacer electricidad, es decir, hombre, ahora parece que la central nuclear va a ser una solución, o gas, que es peor. Entonces, más caro. Entonces tú dices, bueno, es que, en fin, el debate de las centrales nucleares en España, eso sería en otra época. Hoy por hoy, con la seguridad que tienen, que es espectacular, que nunca ha ocurrido nada, todo el mundo pone el ejemplo de Chernóbil, que no es ni parecido. Y sobre todo teniendo un país al lado que tiene 56. Claro, que Francia, ¿no? Sí. Que Francia, oye, pues no sé, pero me encanta que en fin, que nos vayamos apeando de la burra o como San Pablo cayéndose el caballo, ¿no? Es decir, pues, claro, pero esto no es el caso del gobierno de España. No, sigue defendiendo, acabemos con las presas que hacen energía. La más limpia que hay es la hidráulica. Totalmente. La más limpia que hay. Pero es que ni siquiera se esfuerzan en que haya un motor que vuelva a poner el agua que derrama la presa y que produce electricidad, la vuelva a poner arriba, que lo tienen todas las centrales hidráulicas de los países serios. Aquí no, porque eso está en decadencia. Hacer inversiones en eso, ¡buah! ¿Qué va? Aquí renovables, venga molinetes, que así trinca Forestalia, venga placas solares, que ya nos enteraremos de quién es el que trinca. Roberto.
como hemos vuelto al no a la guerra del 2003, pues se puede volver también a nucleares no gracias, etcétera, incluso OTAN no, bases fuera. ¡Qué felicidad! Siempre es un remember de los años... no a la guerra, qué bonito. Pero realmente, mira, decía Úrsula, igual nos hemos equivocado en la estrategia, y la gente le ponía una foto con Greta Thunberg y decía, pues escuchar a esta chica, a esta niña, a lo mejor fue un fallo también de estrategia. Porque también vivimos en una Europa, y sobre todo en una España, donde la palabra clave es sostenible, todo sostenible. Vas a una casa, esta casa es sostenible, vas a un restaurante sostenible. En Asturias hasta las faves son sí, todo sostenible, que lo único que sostiene es el negocio. Quizá quien las come no, de los que están detrás. El negocio de los que están detrás sí es lo que sostiene. Pero, a ver, evidentemente, ahora mismo hay una situación muy tensa. Todo pasa por el Golfo Pérsico, que es un punto donde caliente, que más o menos el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí. Y estamos con el tema de Irán, los Emiratos Árabes. Es una situación con muchas incertidumbres, y ya saben que dicen que el dinero es lo más cobarde que hay. Entonces, ojo, que el tema de inversiones, arriba, abajo, es usted, yo creo que Impulso Económico lo toca, pero es una forma que yo creo que no da tranquilidad la situación internacional que se vive, ¿no? Y luego la desinformación también. Asustan a la gente con el no a la guerra. Es que a mí me dijeron en el pueblo una señora, ¿tu hermano y tú qué vais a ir a la guerra? Y yo, que yo sepa, no. En principio no. Pero como oye la radio, o sea, oye las noticias y piensa tal, pues piensa que nos van a reclutar. Claro, tiene la idea de la guerra civil. Sobre todo según qué radio escuche. Sí, claro. Ya. Bueno, vamos a hacer una disección, si os parece bien, de lo que dijo Pedro Sánchez en una sola entrevista. Una entrevista que dio a un medio con el que tiene una relación, por lo visto, buena. Si no, no le da entrevistas a un medio con el que no tenga una relación buena. Claro. Van a oírle decir la matraca, traca, lo de siempre. España siempre va a defender el derecho internacional. Vamos a escucharlo. Desde el punto de vista de la política exterior española nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a 2 guerras mundiales. Y la pregunta que habría que hacerse es, si no existiera el derecho internacional, si no existiera el sistema de Naciones Unidas, es evidente que habría que inventarlo. A ver, no sea usted cínico, que sabe que Naciones Unidas es un desastre, que no ha funcionado con Ucrania, que no ha funcionado 2 veces en su historia. 2. Y una vez porque los rusos no estaban en el comité que lo puede vetar todo. La base del veto es la violación más flagrante del derecho internacional. A ver si empezamos a ser decentes a la hora de hacer comentarios. El derecho internacional está muy bien, pero hay algo que está por encima del derecho internacional, de todos los derechos. Son los derechos humanos. Cuando la represión alcanza a 30.000 iraníes, claro, cuando la represión lleva a las mujeres a la cárcel por quitarse el velo, a los homosexuales a ser colgados de grúas pluma los días de rezo, chico, lo siento, pero el derecho internacional está por debajo de los derechos humanos de esos 90 y tantos millones de iraníes que viven allí. Pero bueno, a lo que vamos, él defiende el derecho internacional, ¿no? Tú lo has dicho. Y entonces, defensor de los derechos, tan serio como este, del orden nuevo y el orden viejo, seguro que defenderá también a carta cabal los derechos que le impone y los deberes que le impone la Constitución. Entonces, ¿cómo es que gobierna sin presupuestos desde el año 22? ¿Cómo es que no ha tenido las narices de convocar elecciones ya que no tiene presupuesto? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Si no lo consigues, puedes prorrogar. 3 prórrogas no, 3 no, Pedro. Y entonces le preguntan al respecto, oiga, bueno, esto de los presupuestos, y nos cuenta la matraca de siempre, que están trabajando muchísimo en todo esto, pero que es muy complicado. Y entonces llega el sobrado de Pedro Sánchez, con la chulería habitual, como en los TikToks esos que os enseñaba ayer, paseando a las perritas por el jardín de la Moncloa, dice, no, si el gobierno ya tiene sus presupuestos. Vamos a escucharlo. Yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin o unos fines determinados. Si no obedeciera a esos fines, pues evidentemente tendría
que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. Yo creo que hasta se ha dado cuenta del peso de la mentira. Se ha quedado. La que les he metido, la bola que les he metido. Pero te la coloca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no recula. Te la coloca. Sí, Esto está bien colocado. Y esto lo pilla luego alguien en un corte de esos de TikTok o de esos de redes sociales y tenemos presupuestos. Y eso vuela. Y es mentira. O sea, es mentira. O sea, no es real. El gobierno tiene presupuestos. No, el gobierno no tiene presupuestos. ¿Me está hablando? Si no los aprobó otro gobierno. Otro gobierno. Es decir, y los aprobaron otras cámaras. Y claro, es decir, usted no tiene un presupuesto ni los ha tenido nunca y por eso está la administración absolutamente colapsada porque no puede hacer absolutamente nada, porque no se puede gastar. Entonces, usted está haciendo gasto público, y aquí usted me puede corregir, sin tener la aprobación de las cámaras y sin tener cuentas de resultados, de ingresos, de gastos, en fin, lo que conlleva un presupuesto a ese nivel, que es el nivel del Estado, ¿no? Entonces, es que hay un error de base. Es decir, si usted no aprueba los presupuestos, la Constitución los puede prorrogar, pero no dice que se puedan prorrogar sine die. Eso no lo dice la Constitución. No dice, usted prorróguelos y si tiene usted gobernado 30 años, pues 30 años con los presupuestos de hace 30 años. Eso no lo dice la Constitución. Por supuesto. Entonces, y además no puede ser elecciones. respetuoso siervo del derecho y la ley internacional y un bandarra a la hora de cumplir la ley española. Casa. Sánchez dice que los presupuestos son un medio para un fin. El único fin que tiene Sánchez es la permanencia en el poder y la perpetuación, a ser posible, porque lo que hacen es una criminalización de la oposición. Realmente, en muchos ambientes, Vox es como que les niegan asistencia. No tendrían derecho ni a asistir, ni a hacer actos, ni ir a universidades, ni poner una carpa, ni montar una mesa informativa. Nada. Luego dicen, claro, como es que son fascistas y con ese mantra justifican cualquier barbaridad. Habla de las dos guerras mundiales, el tipo, en las dos guerras mundiales hubo un elemento clave que es Alemania, ¿no? Y el imperialismo alemán. Lo más parecido que hoy existe al régimen nazi es la teocracia islamista, porque es el único país fundado en cuyos estatutos, en la República Islámica, está la aniquilación expresa de otro Estado, que es el Estado judío, que es exactamente el mismo objetivo que tenían los nazis, ¿no? Que era la eliminación de los judíos. Pues eso quiere Irán. Entonces, que este hombre hable de derechos internacionales y demás, ¿qué derechos internacionales movió para intentar ayudar a los opositores venezolanos? Solamente cuando Trump metió dos pepinazos ahí, entraron los Altazores y se fue Maduro, empezaron a hablar de sacar a los opositores de la cárcel. Todo lo que hizo antes Zapatero, de diplomacia y demás, lo que hacía era llevárselo crudo, años y años diciendo, no, estamos colaborando con diplomacia, estaba llevando los billetes y los presos, los opositores estaban cada vez peor. Entonces, hombre, que hable de derechos un tío que se junta con Mercedes Prúa, sonríe, habla con Otegi, lleva a representantes suyos a que hablen con Puigdemont, les da la amnistía a los que la liaron el 1 de octubre, pues no tiene... Venderá para su parroquia, lo que decimos, coges un corte aquí, un corte allá y parece que está diciendo algo que es un gran estadista y es un cínico profesional, pero bueno. Bueno, vamos a hacer sus delicias, porque lo que van a oír ahora es... bueno, ni en una película de esas de Torrente. Qué grande debe ser la Moncloa, porque en la Moncloa cabe de todo. Cabe la caravana del hermanísimo músico, la mujer japonesa embarazada, cabe el marido de Iceta que vive allí, que ha vivido cuando era ministro en la Moncloa, el marido de Iceta que se llama Ángel. Quédense con la cara, que tiene una cara de hartosopas espectacular. Bueno, pues el marido de Iceta es piloto, feo, pero piloto. Y resulta que se le antoja, de ser un caprichosito, claro, ya en el Iceta lleva la penitencia, eso también es cierto. Pero bueno, es un caprichosito que dice, a mí me gustaría tener una pistolita. Bueno, y a través de la trama de Koldo, a través de ese guardia civil también bastante horrible que tenían a sueldo y que creo que se apellida, no me acuerdo bien, igual me equivoco, Villalba, creo que no me equivoco. Bueno, pues a través de ese hombre, una pistola de subastas de la Guardia Civil, etcétera y tal, la blanquita, que es la que a mí me gusta, ¿vale? Pues se la consiguen, la tiene en su poder en la Moncloa, que yo no sé por qué. Vive Iceta por ser ministro en la Moncloa y se lleva ahí al marido, pero bueno, oye, la cosa es que el hombre, que es muy serio y el piloto, el hartosopas, Ángel,
Pues el Artosopas dice que se tiene que hacer un armero en casa, porque es lo que dice la ley. Sí. Y va y pide permiso para montar un armero en casa, y la seguridad de la Moncloa se le pone los pelos como escarpias. ¿Cómo que tiene usted un arma viviendo en el complejo de la Moncloa sin ser de la Guardia Civil o de la policía? Vamos. O sea, que esto es de película de Torrente, insisto. Vamos a verlo. El marido de Iceta, Ángel García Rosique, compró armas a la trama Koldo y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el entonces ministro. Koldo iba a ayudarle a comprar la pistola, procedente de una intervención de armas de la Guardia Civil al conocido como comandante de la trama, Rubén Villalba. La UCO ha extraído estos mensajes del teléfono del exasesor de Ábalos. Cuando puedas, dame un toque y déjame comentarte algo. Llámame, por favor. En el siguiente mensaje, Koldo le pasa la foto de 2 pistolas al marido de Iceta. Este le llama y posteriormente Koldo le pregunta que cuál. ¿Cuál? La que esté mejor, coleguita. O la más antigua. ¿Las dos eran del ejército? ¿De la poli? Ya está elegida, la blanca. ¡Genial! Son preciosas, ¿verdad? Te llaman por teléfono para gestionar los permisos y licencia. Se llama Rubén. Es entonces cuando la pareja de Iceta inicia conversaciones para los permisos y la licencia, previos a la obtención del arma. Pero fue en ese momento cuando el plan se truncó, porque el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública y su marido vivían dentro del complejo de la Moncloa. Y claro, cuando Ángel García Rosique solicita permiso para instalar un armero para guardar las armas en su domicilio, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno le dice que eso no será posible. Y este le pasa la foto del correo a Koldo. Y pese a intentar reactivar el plan, el marido de Iceta desiste y le pide a Koldo que lo dejen para otro momento. Esto no salió bien, pero su enchufe en Iberojet sí. Koldo consiguió colocar al marido de Iceta como piloto en la aerolínea perteneciente al grupo empresarial Ávoris, que el gobierno de Pedro Sánchez rescató con 320 millones de euros. La UCO tiene en su poder los mensajes en los que Miquel Iceta agradecía al exasesor de Ábalos su encomiable labor. Muchísimas gracias. Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible. Habrá que celebrarlo en Madrid, a ser posible, la semana que viene. Un abrazo fuerte. De nada, mozo. Me debes una caña y cenamos seguro. Estas conversaciones demuestran que tanto el exministro como su pareja guardaban una estrecha y fructífera amistad con Koldo García, actualmente en prisión. Yo no sé si empezaba su vida en ese momento porque el piloto podía irse de casa y volar, o si es que dependían del parné que ingresara en esa sociedad matrimonial el famoso piloto y no llegaba y por eso pues le debe la vida. Ahí empieza su vida. A mí me queda claro, es decir, si tenía permisos de armas o no, eso no queda claro. Eso se arregla enseguida. Claro. Lo digo porque, fíjate, mi padre, que era cazador, tenía escopetas, ¿no? Entonces, cuando fallece, es que esto está controladísimo. Por supuesto. Pero controladísimo. Como tiene que ser. Entonces, cuando fallece, a mí nos llega una carta y nos dice que la intervención de armas, en este caso de Arenas de San Pedro, que es donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, al lado de Pedro Bernardo, y nos llega una carta diciendo, bueno, en vista de lo que ha ocurrido, que ha fallecido su padre, pues tiene usted que traer las armas, entregarlas, y se quedan en custodia hasta que usted, si las quiere, se saque usted el permiso. O sea, que entonces yo me acuerdo que dije, bueno, a lo mejor me interesa por tenerlas, yo no es porque me dedique a la caza. Finalmente no lo hice y se entregaron las armas. A subasta. Y luego, sí es verdad, que fue un tío mío, se quedó con una de ellas que tenía permiso. O sea, está súper controlado. Y luego, lo de la subasta, es decir, es que tú no puedes llegar allí y decir, esa, bueno, tendrás que pujar por ella, y si no hay nadie te la quedas, obviamente. Eso te lo arreglan, hombre. Pero, hombre, es que las armas cortas, las pistolas... Eso es más complicado. Están mucho más complicadas. Es mucho más complicado. Hay algunos que tienen facilidad para conseguirlas, por ejemplo, los que han tenido pues, un atentado, o los que han tenido alguna amenaza seria. Hace años los taxistas, los joyeros... Hace muchos años taxistas, joyeros, les daba permiso, ¿no? Sí, pero esto también te lo pueden burlar. Si tienes alguien que tal, te lo da por razón de lo que quieras. Sí, para que el nene tenga pistolita. El nene necesita que esto parece que han ido a la feria del pueblo y han dicho, esa, me gusta esa, la blanquita. Sí, hay una película de Soderbergh que es Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Esto sería como maridos, armas y saunas. O sea, es una cosa delirante. Más allá de lo hortera que es una pistola blanca, porque solo falta que es estas recubiertas de oro como tienen los narcos, con perlas de diamantes incrustadas y demás. Qué locura. Un tío
armado por los pasillos de la Moncloa. Claro, cuando se lo comentaron a la seguridad, ¿cómo que quieres poner aquí un armero? ¿Pero esto qué es? O sea, pues, tienes una pistola, vas por la Moncloa, pues como iba Jack Nicholson en El Resplandor con un hacha, claro. También te digo, como estos están zumbados, también te digo que yo no he visto los partes de los custodios del Palacio de la Moncloa, la Guardia Civil, diciendo, oiga, aquí hay una caravana aparcada desde hace meses, a ver que se la lleven si inmediatamente. ¿No ha pasado por ahí el de la hora? No, ni la hora tampoco pasaba por allí. O sea que hay que ver. Pero a mí lo que también me sorprende es decir, si realmente entró en el complejo de la Moncloa el arma, o sea, nadie detectó el arma. O sea, nadie... Si se la llevó Rubén Villalba, que era comandante de la Guardia Civil, probablemente no. Y cuando le dice Koldo, si sale bien esto lo celebramos, claro, ya sabemos cómo celebra esta gente las cosas. Sauna, o cenas, farlopa, prostituta... No, pero hay fotos del famoso restaurante La Chalana, donde invitaba a todo Víctor de Aldama. También era frecuentado por el matrimonio Iceta. Buen marisco ahí. Sí, ¿no? Sí. No, si el gusto, el paladar... La afición con el marisco es una cosa... Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? El episodio del marido de Iceta es bastante insuperable. Bastante insuperable. Además, encima, con toda impunidad, pero fíjate, es que yo creo que menospreciamos a Koldo, nos retomamos a Chirigota, pero es que fíjate hasta dónde llegaba la red que había tejido de contactos, a qué nivel... Que movía pistolas. Sino de que la Izcorali llega al control que tenía de la situación. Tremendo. Nos vamos a publicidad, en 2 minutos volvemos y continuamos. De la misma productora de Hasta dónde llega la cara dura del marido de Iceta y del Sursucorda, viene la siguiente película que van a ver ahora. Hasta dónde llega la inmoralidad del Partido Socialista Obrero Español, contado en 3 ejemplos del día de hoy. Las nuevas pruebas que han salido a la luz sobre el presunto fraude electoral en las elecciones municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe, en Sevilla, vuelven a poner en el punto de mira al PSOE. 132 votos, es decir, un 46%, están bajo sospecha. Fueron incluso modificados en la propia oficina de correos para no levantar sospechas. Según Objective, varias solicitudes de voto por correo fueron tramitadas en un mismo día, pero los sobres que debían de enviarse inmediatamente fueron retenidos y enviados hasta 20 días después. Pero el fraude no se limitaba al retraso en los traslados. A ello se sumaba la suplantación de identidad, el chantaje y la promesa de contratos de trabajo a cambio de votos. Algunos vecinos relatan que se les ofreció un contrato de trabajo a cambio de votar al PSOE. Un entramado que salpica también a empleados de correos. Uno de ellos gestionó solicitudes de voto sin la presencia física de los votantes. Un modus operandi que no solo se llevó a cabo en Sevilla. La Guardia Civil también ha detectado patrones similares en Almería, Murcia, Tenerife o Ciudad Real. En todo esto parece que se ha convertido el Partido Socialista. Al posible fraude del voto por correo hay que sumar la polémica ley trans, que salpica ahora a un miembro del partido. Se trata de Manuel Garrido, un concejal del PSOE en Palencia que se ha cambiado el sexo para poder acogerse a las ayudas para mujeres rurales. Dice no entender por qué no lo hacen más hombres. El PSOE lo ha expulsado del partido. Y por otro lado está el alcalde de Benamaurel, un municipio granadino. Juan Francisco Torregrosa fue detenido hace unos días en el marco de una investigación judicial por una presunta trama de estafas a través de Internet. Una detención que se produjo cuando Torregrosa acudía a renovar su DNI. Momento en el que las autoridades se dieron cuenta que el alcalde tenía una citación judicial. Con estos acontecimientos, cabe recordar que el PSOE presumía en su centenario de 100 años de honradez. Roberto, ¿con qué te quedas? ¿Con los robavotos? ¿Con el que se hacía pasar por apicultora? ¿O con el que va a renovar el DNI y lo trincan? Y dice, si tú de aquí no sales, trae para acá el DNI. Esa pregunta de ustedes, ¿hasta dónde llega la inmoralidad del PSOE? Es una pregunta retórica. Llega
hasta donde queramos o hasta donde podamos imaginar. Y más allá. Porque yo creo que abarca el Código Penal entero. Ya un tío como Sánchez, que llegó manipulando las primarias y detrás de una cortina, cambiando los votos y demás, yo hago un llamamiento enérgico de que la gente en las próximas elecciones, en cualquier elección, vayan siempre de forma presencial a ser posible. De forma presencial, y aún así tampoco se fíen, porque claro. Mira, esto del cambio de sexo era lo de, es que esto va a traer problemas para la sociedad. No, no, eso no va a pasar. Pasa. La ley del sí es sí de Irene Montero, le decían los juristas, los jueces, oye, es que esto va a acarrear que violadores salgan a la calle. Eso es un bulo de la extrema derecha, eso no va a pasar. Y pasa. Es como que siempre tenemos razón a posteriori, los que avisamos, de lo que va a traer las consecuencias, pero les da igual, porque cuando las consecuencias llegan, no admiten una responsabilidad. Oye, que es que se está cambiando de sexo para un módulo de mujeres y allí sigue violando. No, eso es mentira, no va a pasar. Y pasa. Claro. ¿Cuántos violadores han salido a la calle? Lo que repercute eso en la inseguridad para las mujeres, por ejemplo. El gobierno más feminista de la historia, decían los tíos. Claro, la golfería más grande de la historia. Sí. Se cambió de sexo para tener acceso a las ayudas por ser apicultora. En Zamora. Hay una estrategia política que es siembra inseguridad jurídica y controlarás la sociedad. Es decir, tú siembras la inseguridad jurídica, no hay ningún problema. Eso ocurre, o ha ocurrido en Venezuela, en países latinoamericanos, de todo tipo de condición, en países islámicos. Es decir, tú siembras la inseguridad, no hay ningún problema, y de esa forma controlas. Y es lo que esto que acabas de relatar, es decir, es base de esto. Y lo que acabamos de ver ahora es que parece de chiste, pero yo cuando han dicho lo del concejal del PSOE que se cambia de sexo para recibir ayudas de mujeres rurales... Apicultoras. Es que me quedo alucinado. O sea, me quedo alucinado. Es decir, o sea, con qué desfachatez. Y a lo mejor pensaba que no lo iban a pillar. O sea, a lo mejor pensaba que no lo iban a pillar. Entonces, bueno, yo soy aquí de concejal, cobrando del cazo si es que cobra, y además me apunto a que me den subvenciones. O sea, es tremendo. Bueno, y el otro que le detienen con una renovación del carnet... es concejal de un pueblo importante, Carrión de los Condes. Sí, que no es concejal de cualquier sitio, es decir, que sí, que es un pueblo importante. Es decir, y el señor alcalde, este señor alcalde ha recibido la notificación, pero no la ha recogido, estoy seguro. Entonces, claro, cuando ha ido al DNI, oiga, usted detenido. Es decir, luego será inocente o culpable, ya veremos, o medio pensionista, pero seguramente tiene que comparecer ante la justicia. O sea, es tremendo, porque eso al final lo que hace es impunidad. O sea, yo diría, Partido Socialista, 100 años de impunidad, no 100 años de honradez, 100 años de impunidad. Es decir, porque bueno... Y esto se ya se acordará usted de cómo acabaron esos carteles pintarrajeados por toda España cuando el PSOE cumplía 100 años. Claro. Ponía PSOE, el puño, la rosa... 100 años de honradez, y le pintaban debajo, y ni un minuto más. Pero es que la ideología trans ha llevado a delirios absolutos a la vista de todo el mundo. Había un boxeador argelino que en la categoría masculina estaba en el ranking bastante discreto. Ganaba algún combate y perdía 10. Se cambió de sexo y se hizo famosa o famoso porque le daba palizas a las mujeres. Era el boxeador este argelino, que había aquella polémica, decía hombre-mujer. Claro, y estabas viendo que le estaba dando auténticas palizas un hombre a mujeres en la categoría de boxeo, pero como formaba parte de la ideología trans, parecía aquello muy bien. Decía, pero es que está compitiendo en desigualdad de condiciones totalmente, porque es un hombre. No, que tiene cromosomas... Bueno, en desigualdad de condiciones está la sociedad española ante esta trama de golfos. Vamos ahora con Plus Ultra, la compañía caso único en la historia de España desde los Reyes Católicos. Nadie recibe del Estado más de lo que le pide al Estado, excepto Plus Ultra, que pidió 49 millones de ayudas y le dimos 53 por ser vos quien sois, amiguísimos de Zapatero. Bueno, hoy tenemos datos muy concluyentes sobre lo que pagó Plus Ultra por recibir las ayudas. Existen serios indicios que demostrarían que Zapatero usó las 3 empresas de su amigo Julito como pasarela para desviar el dinero de la aerolínea Plus Ultra a sus cuentas bancarias. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez pagó por el rescate 53 millones de euros de dinero público. Pues bien, según la última información que revelan fuentes próximas al caso, al periódico El Confidencial, Plus Ultra pagó a esas empresas de Julito
Julito 707.000 euros desde 2020 a 2025 y el 90% de esa cantidad acabó en manos de Zapatero y de sus hijas, Laura y Alba. En total, 661.000 euros. Y aquí hay varias cosas que resultan llamativas. Lo primero, la cantidad es desmesurada para los servicios que supuestamente realizaron para Julito. Recordemos que Zapatero dijo que ejercía de consultor y que recomendó a sus hijas para hacer las tareas de marketing de la mercantil. La familia de Zapatero se llevó más de $500.000 por esas tareas, de las que, por cierto, no hay ni rastro. Lo segundo son los tiempos. Llama la atención que esa cantidad no se repartió de manera proporcional a lo largo de los 5 años. Resulta que el grueso de los 707.000 euros se abonó en 2021, justo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al rescate millonario con dinero público. Y por último, es curioso, cuanto menos, que el dueño de las empresas se quedara con una cantidad irrisoria de ese total de dinero, en contra de toda lógica comercial, lo que hace que gane aún más peso la hipótesis de que Julito Martínez desempeñó un rol meramente instrumental para ocultar que todo el dinero del rescate fue a parar a la familia de su íntimo amigo, el expresidente del gobierno. Abogado, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues que tiene toda la pinta, ¿no? Si el río suena, agua lleva, básicamente. Pero, claro, es curioso porque cuando uno es comisionista, pues se lleva una comisioncita, ¿no? Es decir, pero cuando uno es testaferro, claro, la comisión se invierte. Es decir, usted se llevará poquito y yo me llevo el gordo. Es decir, esto funciona así, es decir, no lo ha inventado nadie. Entonces, y luego, muy curioso, la función que hacen las hijas, ¿no? Es decir, de repente, bueno, sin oficio ni beneficio, que no conocemos exactamente a qué se dedican o a qué se han dedicado o qué han hecho estas chicas en su vida, de repente, pues aquí el más pintado o el más tonto, como decía mi pueblo, hace relojes de madera, ¿no? Es decir, marketing. El marketing, como ahí entra todo, es como la consultoría. La consultoría entra todo, nadie se sabe qué hace de la consultoría, pues el marketing lo mismo. Y la consultoría oral. Y esa peor todavía, tampoco, ¿no? La consultoría... No verbal, no. La consultoría oral. seria te hace informes, en fin, te lo pone todo muy bonito, te hace unos informes serios. Es decir, pero bueno, la consultoría al final es como, pues es un totum revolutum. Y oye, que se lleven así, abuela pluma, 600.000 euros por hacer marketing... Madre mía, me dan a mí 600.000 euros en mi despacho por hacer marketing y me convierto en el despacho número 1 de España. Esas chicas, ya te digo yo, que solo tienen contratos el día de Halloween. Ni un día más al año. Esas chicas cerraron la página web el mismo día que trincaron a Maduro. Pero son coincidencias. Igual que hoy es 11 de marzo y tenemos que hablar de Zapatero, estamos hablando de Zapatero, pues son coincidencias siniestras. Hay una frase que leí hace poco, que es que no existe dinero público, lo que hay es dinero privado en manos públicas. Y eso es lo que está haciendo esta gente, porque es el dinero privado de los ciudadanos, administrado por administraciones públicas, y en este caso para hacer 53 millones a un rescate de una aerolínea para los amiguetes y para que las hijas además también se lleven ese dinero, porque la mafia es una estructura piramidal, pero sobre todo familiar. Entonces ahí entran las hijas, entra la mujer de Sánchez, entra el hermano, entra el otro. Entonces es un... En realidad no son tantos, pero es un grupúsculo que acumula muchísimo poder y mueve corruptelas. Zapatero tiene informes incluso en el FBI, informes de la oficina de Nueva York, pero claro, está la cosa ahí parada, no se sabe, parece que va, que sí, que no. Es como que las cosas necesitan su tiempo, pero da la sensación de que en cualquier momento, si esto se acelera, podría tener problemas, pero claro, la mayoría de España está deseándolo. Pero la pregunta es, a Zapatero, ¿quién le ha contratado en España? Nadie. O sea, nadie. Es así. Es decir, la consultoría de Zapatero, con todo su golpe de consultor, con todo su golpe de expresidente del gobierno, con los clientes encima de la mesa, es decir, oiga, ¿a usted le ha contratado grandes despachos de abogados de España, grandes empresas españolas? ¿Le ha contratado a alguien para hacer consultoría? No. La respuesta es no. Análisis relevantes Martínez S.L. Por ejemplo. Es decir, ese es el gran contratista. No le ha contratado nadie. Nadie. Porque tú dices, bueno, conocemos casos de políticos que han montado asesorías o consultorías y tienen una cartera de clientes muy potente. Porque hacen sus informes, hacen sus cosas, han retirado la política y están ahí. Entonces tú dices, bueno, oiga, ¿usted qué me presenta aquí? No, pues yo le presento que tengo 200 clientes en toda España de las mejores empresas y parte del IBEX. Nos tenemos que callar en esta mesa, nos tenemos que callar. Y le mando 10 informes de esos. Y le mando 10 informes para que los vea, a ver si es capaz de leérselos y de entenderlos. Pero es que Zapatero, en la comparecencia del otro día del Congreso, es que solo tiene de cliente a este señor. O sea, es que es tremendo. Entonces dices,
Bueno, yo me dedico a la consultoría. No, se dedica a la consultoría de esta empresa, pero no del conjunto. A la consultoría oral. Oral. Insisto, que No, eso es es muy que lo del oral, importante. o sea, Es que oral oral es son una los cosa- exámenes o los fármacos que va uno a buscar a la farmacia. Deme una fórmula oral que sea Sí, o no lo interesante magistral, de una da igual. consultoría es que quede por escrito las instrucciones, las recomendaciones, en fin, todo lo que lleva una consultoría hecha de una determinada cuestión. Es decir, yo qué sé, pues una consultoría energética. Pues hombre, lo suyo es que quede por escrito para saber, oiga, me tengo que ahorrar dinero en no sé qué bombilla, en no sé qué instalación, en no sé qué tal. O sea, y si a mí me lo dicen eso de pico, vamos, ni a mí ni a nadie, no nos acordamos al día siguiente. Pero consultoría oral es lo que hacen cuando van al Pardo a reunirse ahí sin micrófonos y demás. Y dicen, pues, te voy a contar esto, tienes a esta gente detrás, pero aquí que no nos escuchan. Eso es la consultoría oral. Esa debe ser. Bueno, puedo doblar la apuesta, ¿eh? Ahora nos vamos al caso Forestalia, donde van a ver qué chulada, cómo se puede trincar del asunto de los parques eólicos. ¿También? Eugenio Domínguez, uno de los detenidos por la trama que salpica a Forestalia y un ex alto cargo del ministerio de Teresa Rivera, se convirtió después de jubilarse en asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente para seguir facilitando la tramitación de los permisos ambientales a favor de la compañía. Los agentes lo tienen claro, la figura de Domínguez era fundamental. Utilizaba su cargo para garantizar el éxito de los proyectos e incluso modificó borradores de declaraciones de impacto ambiental pese a estar jubilado. Y todo ello a cambio de contraprestaciones económicas. Los investigadores, además, ponen el foco en 19 sociedades creadas en un solo día por el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga los movimientos de estas sociedades. Considera que son operaciones empresariales sospechosas en un posible caso de soborno de unos 4,4 millones de euros. Uno de los proyectos más importantes para Forestalia fue el llamado Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España. La polémica tiene que ver con la autorización. El Ejecutivo de Sánchez la aprobó sabiendo que la Comunidad Valenciana había presentado un informe negativo sobre este proyecto. Ahora la Fiscalía ha pedido la suspensión provisional del Clúster del Maestrazgo por los daños y prejuicios medioambientales que se podrían derivar de su construcción. La trama de corrupción salpica de lleno al Ministerio de Transición Ecológica y por ello Sara Agesen ha anunciado que va a abrir una investigación interna. Y yo internamente he pedido un análisis, evidentemente, para conocer qué está ocurriendo, si está conforme a derecho, conforme a todos los procedimientos, para tener también internamente una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha pedido incluso dimisiones y no descarta reactivar la comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha asegurado que su partido llegará hasta el final para que los culpables paguen. Vamos a seguir hasta el final contra este atropello a la flora, a la fauna, al paisaje, a la riqueza del Maestrazgo. Y bueno, pues vamos a seguir luchando en los tribunales como acusación popular para que los culpables, si los hay, paguen y para poner un poco de orden en este asunto. Roberto, ¿otro trinque? Otro trinque, a ver, es que el Forestalia, hidrocarburos, el caso mascarilla, es como si hubieran proyectado desde el principio, desde antes ya de llegar al poder, una especie de macrotrama de todo para la saca y vamos a arrasar el país y nos da igual lo que ocurra. Cuando vas por la España profunda, por Aragón, por ejemplo, y ves molinos, ya sospecha. Haz un poco como Alonso Quijano, como el Quijote, hostia, molinos. Por ahí no voy. Claro, porque alguien se lo ha llevado y alguien ha deforestado esa zona y alguien está haciendo negocios, y negocios sucios principalmente. Es que no han dejado bolsa en la que no hayan metido la mano. Esquilmao. Te das cuenta, es decir, han metido la mano y además no de calderilla, o sea, no la calderilla que le van... No, donde hay gordo, donde van a lo bruto, a lo gordo, ¿no? Pues todo industrias que son potentes, ¿no? Es espectacular, o sea, es espectacular y además, hombre, se merece, por supuesto que se merece la investigación que corresponda, estaría bueno, y que se depure la responsabilidad que corresponda, pero vamos, es que ya cualquier cosa, o sea, es símbolo de trinque, ¿no? Es decir, es símbolo de meter la mano, de sacar la pasta, de ver el negocio, y yo me pregunto, ¿dónde ha quedado eso de que los españolitos no podemos hacer operaciones mayores de 1.000 euros en efectivo? ¿Dónde ha quedado eso? Es decir, eso es para nosotros, para los que estamos en esta mesa y para los que nos ven desde casa, pero desde luego para ellos no, está claro que no. Es decir, billetes por un lado... Chistorras, lechugas...
Es que a mí ya me ha explotado la cabeza de los cientos y cientos de millones de euros de los que hemos hablado en esta mesa a lo largo de todos estos meses, de los distintos casos de corrupción que ha habido. Es decir, es que ríete tú de los casos de corrupción que hubo en el pasado, en otras épocas de la historia de España, ríete, es decir, que esto es otra historia, ¿no? Y el problema es que no, vamos... Que no hay forma humana de saber hasta dónde han llegado, porque lo que decíamos antes de Koldo, es decir, el entramado es tal, es decir, los tentáculos son tales que llegan a cualquier lugar. Entonces, bueno, esto es el PSOE, a través del PSOE. La corrupción es tan enorme que llama muchísimo la atención que Pedro Sánchez se ponga a hablar de Irán, pero como en los pasados Goya, tú tienes ahí a Pedro Sánchez, decirle algo, no, hablan de Gaza, oye, mira chico, es que... A ver, uno puede ser mentiroso, pero un mentiroso tiene que tener memoria, porque si no, la acaba cagando. Quiero que escuchen a Óscar Puente hablar de la salud mental de Isabel Díaz Ayuso. Mire, yo de verdad creo que en estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, pues igual esta es una buena ocasión también, ¿no?, para desclasificar alguno, ¿no? A lo mejor el de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y de disparates que desde luego pues dejan en muy mal situación su estado, ¿no? Mire, yo es que no puedo entrar a valorar este tipo de cosas, ¿no? Es una barbaridad. Esto de decir que el presidente del gobierno anima a la guerra entre españoles es un disparate, en fin, que no se compadece con un estado mental mínimamente normal. No se compadece con un estado mental normal, quiere decir que no estás bien de la cabeza, ¿eh? Esto lo dijo el 4 de marzo, ¿vale? Y bueno, yo creo que por esos días fue cuando un medio de comunicación dijo que Sánchez estaba en tratamiento, que iba a un hospital público, por cierto, ¿eh? Y que tal y que cual. Y entonces salieron en tromba todos los lobos, salieron en tromba. Eso es una ruindad, eso es una canallada, eso es insólito que se baraje la salud del presidente del gobierno. ¿Y qué pasa? ¿Que eso vale solo para Pedro o no vale para Isabel Díaz Ayuso? ¿No? Es que el debate político ha caído tan bajo, que para desacreditar a tu adversario tenemos que insinuar que está mal de la cabeza. O sea, fíjese la bajeza. Este tío es el que hizo público referirse a Ayuso como Ida. Ida es el acrónimo de ella, pero él y otros lo usaban en su contra como una persona que está ida. Sí, o sea, hemos caído en esa absoluta bajeza. Y ojo, la salud del presidente, si lo extrapolamos a Estados Unidos, claro que importa. Porque no estamos hablando del presidente de una comunidad de vecinos, no, estamos hablando del presidente de la nación. No nos darán datos, pero si el presidente está bien, mal o regular, nos interesa a todos los españoles porque dependemos de su buen estado, ¿no? Pero si no vale para uno, tampoco vale para el otro. O sea, en este caso para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, dejemos al lado, o sea, aparquemos estas cosas, pero eso tiene que ser los propios políticos, tiene que ser el interesado que habla. O sea, usted no puede decir estas cosas. Es decir, usted no puede usar para un ataque político sin argumento ninguno, que usted no tiene argumento para atacar, el estado de salud o el estado mental de alguien y usarlo como un arma arrojadiza. O sea, son alimañas y Óscar Puente se comporta así en Twitter como un matón de barrio. Es una bajeza, pero además este es el hombre que en sus propios delirios, porque hay que decirlo así también, decía, en 3 días he dormido 3 horas. Oiga, sí, y hay familias que han muerto 50 personas. Imagínate lo que han dormido ellos. O sea, siempre es hablando de mí, de ese ego, ¿no? Se meten conmigo porque lo estoy haciendo. Claro, ese ego tan abultado de los políticos. Eso sí que es para sospechar de su estado mental. Eso es un narcisismo que total. Un tío diga que lo está haciendo muy bien cuando se ha producido bajo su gestión el más grave de los accidentes de la alta velocidad, pues no pero parece dice que anima a la guerra entre españoles, pero es que la guerra entre españoles la ha animado ya desde la época de Zapatero, cuando rescató aquello de la memoria histórica, memoria democrática. La guerra entre españoles es cuando tienes a un dictador que lleva 50 años muerto y lo sacas de ahí, y dices, lo voy a llevar en el helicóptero a otro lado y voy a hablar de los abuelos no sé quién y vamos a rescatar que se fusilaron y tergiversando la historia cuando todavía pues, la gente tiene abuelos o bisabuelos y tal, azuzando esas bajas pasiones del cariñismo español cuando dentro de 10 años van a cumplir 100
de la guerra civil, yo creo que después de 100 años se puede pasar página y dejar a los libros de historia y no a los políticos que lo utilizan para enfrentarnos. O si no, pero no da votos. O si no, montar una plataforma que se llame Odio más una H al principio para controlar el Ministerio de la Verdad. Bueno, pues si quieres controlar el odio en las redes sociales, espero que el primero en ser investigado sea Óscar Puente. Porque si ese no destila odio, ya... Pues... Bueno, tiene tuits para enmarcar, o sea, tienen tuits que no son propios de un ministro y que son más propios de alguien que se dedica única y exclusivamente a apedrear a los demás, que es lo que hace, porque en Twitter apedrea a los demás. A mí lo que me sorprende es que yo, si fuera ministro, o sea, ahora mismo no tengo tiempo, si fuera ministro yo no tendría tiempo de dedicarme a poner nada en ninguna parte. Pero es que sobre todo con lo que tienes que hacer en el tren. Claro. Ese tono de Óscar Puente es que el que le llevó a ser ministro, no es que sea ministro y tú dices ese tono, es que gracias a ese tono le dieron el ministerio. Sí. Me duele un montón, porque es de mi tierra. Es decir, me duele un montón, es una pena, porque viene de Valladolid, y Valladolid siempre ha sido la cuna del saber estar, de la educación y del buen lenguaje. Y del buen lenguaje. Ha sido la cuna Valladolid. Entonces, es una pena que este señor, que ha sido alcalde de Valladolid, lleve a los vallisoletanos esa imagen al exterior. Es una pena, y a mí me duele. Los vallisoletanos le votaban. Sí, claro que le votaban. Bueno, es decir, no ganaba por mayoría, pero es verdad que veníamos de un desgaste de muchos años del Partido Popular y eso se apostaba, ¿no? Pero es una pena, oye, que usted es de Valladolid, oiga, es usted castellano, es decir, la marca Castilla y León... Está devaluado, fíjese en el de Zamora, que se hacía llamar Paqui para cobrar lo de las apicultoras. Lo mismo. Que le han echado afortunadamente el PSOE. El PSOE deben quedar ya pocos, por cierto. Bueno, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca la presencia de estos dos caballeros y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos. 3 buques cargueros de diferentes nacionalidades han sido alcanzados por proyectiles presuntamente iraníes en aguas próximas al estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, Fuerzas Armadas de Estados Unidos informan que han destruido 18 barcos iraníes que colocaban minas cerca de ese estrecho, el estrecho de Hormuz. Irán ha informado oficialmente de que en el conflicto han muerto ya 1.300 de sus nacionales. Y 30 países, entre ellos España, van a participar en la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia por las consecuencias de la guerra. Esto equivale a la producción de 4 días y es una medida inédita que no se tomaba desde el coronavirus. Aquí en España, la posibilidad de participar en esa flota que va a tratar de desbloquear el estrecho de Hormuz sigue sin estar encima de la mesa. Hoy Margarita Robles, la ministra de Defensa, insiste en que nuestra posición solo será defensiva. Nosotros somos muy respetuosos con nuevas misiones que pueda decir Francia, pero el cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. El acuerdo para liberar reservas no afloja la tensión en el mercado y el petróleo sube un 4% hasta los $92. Está, eso sí, lejos de los 120 a los que llegó este lunes. El gas hoy también sube en torno a un 3,5 y el precio se sitúa este miércoles en los $49 por megavatio hora. Irán es consciente de la presión de los mercados sobre Trump y no ha dudado en amenazarle con una subida de precios. Uno de sus portavoces militares advierte hoy que el precio del barril del petróleo podría llegar a los $200. Y España ha llevado a cabo lo decidido por el Consejo de Ministros y ha cesado a la embajadora española en Tel Aviv. Así es que con ese cese de la embajadora, que se llama Ana Salomón, pues España deja vacante el puesto de embajador y le está rebajando el nivel de la representación en el Estado de Israel, que ahora llevará a cabo el encargado de negocios de la embajada. Israel tampoco cuenta con embajador estable, decidido como tal en España,
desde que España se decantara por el reconocimiento del Estado palestino. Y Ursula von der Leyen se ha visto obligada a matizar en las últimas horas sus palabras sobre el conflicto en Irán. Ella hoy ha reiterado su compromiso con el derecho internacional y sobre todo ha recalcado el compromiso de Europa con la paz. Insiste, eso sí, un día más en que no hay que derramar una sola lágrima por el régimen iraní. Ver el mundo tal y como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo como lo queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de la ONU y con el derecho internacional como esencia, es tan central hoy como lo fue en nuestra creación y siempre defenderemos estos principios. Bueno, y poco después de que lo hiciera su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, Pedro Sánchez se ha sumado a esas críticas a la presidenta de la Comisión Europea. Insiste él en que España está con la defensa del derecho internacional y sobre todo con esa idea del no a la guerra. Pedro Sánchez ha dicho estas palabras en una entrevista con un medio afín. Sus declaraciones se producen, por cierto, horas después de que algunas informaciones apuntasen a que Ursula von der Leyen estaría molesta con la posición de España en la guerra de Irán. Desde el punto de vista de la política exterior española nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a 2 guerras mundiales. Y la pregunta que habría que hacerse es, si no existiera el derecho internacional, si no existiera el sistema de Naciones Unidas, es evidente que habría que inventarlo. Mientras Sánchez dilata la toma de medidas frente al encarecimiento de los combustibles y su previsible contagio sobre el nivel general de los precios, eso que se llama la inflación, hoy queremos señalaros una contradicción grave de su última entrevista, la de Pedro Sánchez, en un medio afín, en un medio cómodo. Dice el presidente Sánchez que España siempre defiende el derecho internacional, las leyes internacionales, y lo esgrime para apoyar su tesis del no a la guerra. Es una posición discutible porque el derecho internacional siempre estará supeditado al derecho humano fundamental, y ese está claro que lo incumplía el régimen de los ayatolás desde hace décadas. Irán era y es un estercolero en términos de violaciones de derechos humanos. Las mujeres, los homosexuales, la población en general, el derecho a las libertades en ese país. Pero eso a Sánchez parece que le da igual. Pero es que resulta que tú no puedes constituirte en un ejemplo del cumplimiento de las leyes y los derechos internacionales y a la vez ser un incumplidor de tus obligaciones legales como gobernantes en tu país, en España, porque la Constitución dice claramente que es obligación del que gobierna formular sus presupuestos. Y Sánchez gobierna con unos presupuestos del año 2022. Ha incumplido varios años ese precepto constitucional. Cuando le preguntan por ello a Sánchez, encima tiene la desfachatez de decir que el gobierno ya tiene sus presupuestos, unos que se aprobaron en tiempos del PP, y él los mantiene prorrogándolos varias y varias veces, incumpliendo la legalidad. Al tiempo que la cuadrilla de ministros que le suele acompañar con Montero al frente se encogen de hombros y dicen que ellos llevan mucho tiempo trabajando intensamente en los presupuestos. Vamos, lo mismo que nos decían el año pasado. Bueno, y últimamente no hay rueda de prensa en la que los periodistas no le pregunten a Donald Trump por España. Después de que el presidente del Gobierno y nuestro Ejecutivo se negase a dejar utilizar a Estados Unidos las bases de Rota y de Morón, han sido varias las alusiones que el presidente, que el inquilino de la Casa Blanca, ha tenido hacia nuestro país. Hoy ha vuelto a acusarnos de no cooperar y ha vuelto a amenazar a nuestro país con cortar, dice, todas las relaciones comerciales. ¿Está cooperando con los Estados Unidos? ¿Quién? España. No, no están cooperando. No están cooperando para nada. España, creo que están siendo malos, muy malos, en absoluto buenos. Puede que cortemos el comercio.
cortar todo el comercio con ellos. No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que les corresponde. Y han sido así muchos años. Déjenme darles buenas noticias. El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos. El líder iraní recién elegido, Mojtaba Khamenei, es el hijo de, ya saben, del líder supremo abatido por Estados Unidos en el bombardeo de la instalación en la que se encontraba. Este nuevo líder, el hijo, también fue herido en el ataque que le costó la vida a su padre. La noticia ha sido confirmada incluso por fuentes oficiales iraníes que insisten en que, a pesar de estar herido leve, está activo. Según parece, Mojtaba Khamenei resultó herido en las piernas, en los brazos y en una mano. El bombardeo que dio origen al conflicto con Irán causó la muerte además a otros 5 miembros de la misma familia de Ali Khamenei. Bueno, y aunque la guerra acapare titulares, aparecen aquí en España nuevas informaciones que cuestionan el tipo de partido en el que se ha convertido el Partido Socialista. En Sevilla, la localidad de Albaida de Aljarafe, hoy aparecen nuevas evidencias sobre el burdo amaño electoral que tuvo lugar en 2019 y que se podría haber extendido a otras capitales de provincia. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, hoy nos llega esta noticia desde Palencia. Allí un concejal del Partido Socialista ha decidido cambiarse de sexo para obtener ayudas del mundo rural. Las nuevas pruebas que han salido a la luz sobre el presunto fraude electoral en las elecciones municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe, en Sevilla, vuelven a poner en el punto de mira al PSOE. 132 votos, es decir, un 46%, están bajo sospecha. Fueron incluso modificados en la propia oficina de correos para no levantar sospechas. Según Objective, varias solicitudes de voto por correo fueron tramitadas en un mismo día, pero los sobres que debían de enviarse inmediatamente fueron retenidos y enviados hasta 20 días después. Pero el fraude no se limitaba al retraso en los traslados. A ello se sumaba la suplantación de identidad, el chantaje y la promesa de contratos de trabajo a cambio de votos. Algunos vecinos relatan que se les ofreció un contrato de trabajo a cambio de votar al PSOE. Un entramado que salpica también a empleados de correos. Uno de ellos gestionó solicitudes de voto sin la presencia física de los votantes. Un modus operandi que no solo se llevó a cabo en Sevilla. La Guardia Civil también ha detectado patrones similares en Almería, Murcia, Tenerife o Ciudad Real. En todo esto parece que se ha convertido el Partido Socialista. Al posible fraude del voto por correo hay que sumar la polémica ley trans, que salpica ahora a un miembro del partido. Se trata de Manuel Garrido, un concejal del PSOE en Palencia que se ha cambiado el sexo para poder acogerse a las ayudas para mujeres rurales. Dice no entender por qué no lo hacen más hombres. El PSOE lo ha expulsado del partido. Y por otro lado está el alcalde de Benamaurel, un municipio granadino. Juan Francisco Torregrosa fue detenido hace unos días en el marco de una investigación judicial por una presunta trama de estafas a través de Internet. Una detención que se produjo cuando Torregrosa acudía a renovar su DNI. Momento en el que las autoridades se dieron cuenta que el alcalde tenía una citación judicial. Con estos acontecimientos, cabe recordar que el PSOE presumía en su centenario de 100 años de honradez. Y tras el no a la guerra y la regularización de inmigrantes, Pedro Sánchez hoy vuelve a enarbolar una nueva bandera, en este caso la del discurso de odio en las redes sociales. Lo cierto es que no es la primera vez que este gobierno trata de censurar aquellos medios de comunicación con mensajes disidentes contra la opinión del gobierno. Ahora el gobierno lanza Odio, una herramienta que señalará aquellas plataformas digitales en las que haya, según ellos, mensajes de odio. Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales.
Si a ustedes les puede parecer insólito, extraño, que Miquel Iceta, cuando era ministro del gobierno de Pedro Sánchez, viviera en la Moncloa junto a su marido, aún les va a parecer más insólito que Iceta recurriera a la trama de Koldo y en concreto al oficial de la Guardia Civil que está siendo investigado por sus andanzas con Koldo y Ábalos para conseguir una pistola en una subasta de armas de la Guardia Civil. El marido de Iceta disparó todas las alarmas, y no quería hacerlo, al pretender instalar un armero privado en su vivienda del complejo de la Moncloa. Y se lo prohibieron, lógicamente. Como ven, en Moncloa prácticamente cabe todo: la caravana del hermano del presidente, el marido piloto de Iceta y sus pistolas. El marido de Iceta, Ángel García Rosique, compró armas a la trama Koldo y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el entonces ministro. Koldo iba a ayudarle a comprar la pistola, procedente de una intervención de armas de la Guardia Civil al conocido como comandante de la trama, Rubén Villalba. La UCO ha extraído estos mensajes del teléfono del exasesor de Ábalos. Cuando puedas, dame un toque y déjame comentarte algo. Llámame, por favor. En el siguiente mensaje, Koldo le pasa la foto de 2 pistolas al marido de Iceta. Este le llama y posteriormente Koldo le pregunta que cuál. ¿Cuál? La que esté mejor, coleguita. O la más antigua. ¿Las dos eran del ejército? ¿De la poli? Ya está elegida, la blanca. ¡Genial! Son preciosas, ¿verdad? Te llaman por teléfono para gestionar los permisos y licencia. Se llama Rubén. Es entonces cuando la pareja de Iceta inicia conversaciones para los permisos y la licencia, previos a la obtención del arma. Pero fue en ese momento cuando el plan se truncó, porque el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública y su marido vivían dentro del complejo de la Moncloa. Y claro, cuando Ángel García Rosique solicita permiso para instalar un armero para guardar las armas en su domicilio, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno le dice que eso no será posible. Y este le pasa la foto del correo a Koldo. Y pese a intentar reactivar el plan, el marido de Iceta desiste y le pide a Koldo que lo dejen para otro momento. Esto no salió bien, pero su enchufe en Iberojet sí. Koldo consiguió colocar al marido de Iceta como piloto en la aerolínea perteneciente al grupo empresarial Áboris, que el gobierno de Pedro Sánchez rescató con 320 millones de euros. La UCO tiene en su poder los mensajes en los que Miquel Iceta agradecía al exasesor de Ábalos su encomiable labor. Muchísimas gracias. Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible. Habrá que celebrarlo en Madrid, a ser posible, la semana que viene. Un abrazo fuerte. De nada, mozo. Me debes una caña y cenamos seguro. Estas conversaciones demuestran que tanto el exministro como su pareja guardaban una estrecha y fructífera amistad con Koldo García, actualmente en prisión. Y hoy conocimos novedades del caso Forestalia, por el que la semana pasada fueron detenidos un exalto cargo de Teresa Rivera y su presidente por una presunta trama de corrupción medioambiental. Hoy hemos conocido que Eugenio Domínguez, el que estaba en el Ministerio de la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, una vez se jubiló, siguió trabajando como asesor para favorecer a la compañía investigada. Eugenio Domínguez, uno de los detenidos por la trama que salpica a Forestalia y un exalto cargo del ministerio de Teresa Rivera, se convirtió después de jubilarse en asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente para seguir facilitando la tramitación de los permisos ambientales a favor de la compañía. Los agentes lo tienen claro, la figura de Domínguez era fundamental. Utilizaba su cargo para garantizar el éxito de los proyectos e incluso modificó borradores de declaraciones de impacto ambiental pese a estar jubilado. Y todo ello a cambio de contraprestaciones económicas. Los investigadores, además, ponen el foco en 19 sociedades creadas en un solo día por el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga los movimientos de estas sociedades. Considera que son operaciones empresariales sospechosas en un posible caso de soborno de unos 4,4 millones de euros. La trama de corrupción salpica de lleno al Ministerio de Transición Ecológica y por ello Sara Agesen ha anunciado que va a abrir una investigación interna. Y yo internamente he pedido un análisis, evidentemente, para conocer qué está ocurriendo, si está conforme a derecho, conforme a todos los procedimientos, para tener también internamente una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha pedido incluso dimisiones y no descarta reactivar la comisión de investigación en las Cortes de Aragón.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha asegurado que su partido llegará hasta el final para que los culpables paguen. Vamos a seguir hasta el final contra este atropello a la flora, a la fauna, al paisaje, a la riqueza del maestrazgo. Y bueno, pues vamos a seguir luchando en los tribunales como acusación popular para que los culpables, si los hay, paguen y para poner un poco de orden en este asunto. Al menos 6 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas al incendiarse un autobús postal en la localidad suiza de Chiétres. La policía del cantón de Friburgo dice que hay testigos que hablan de una persona que actuó deliberadamente con un artefacto incendiario. Eso lo dice el portavoz de la policía del cantón de Friburgo, que por cierto descarta que el asunto pueda tener motivaciones de carácter terrorista. Y un año más, Madrid no olvida. La Puerta del Sol ha vuelto a homenajear a las víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo, en el que ya es su 22 aniversario. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han presidido estos actos en los que se ha recordado a las 193 víctimas mortales y a los más de 2.000 heridos. También ha habido gestos hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad que participaron en esa negra jornada y también a los servicios de emergencia y todos los ciudadanos que acudieron a auxiliar a las víctimas. Marina, asombroso. De las escamas de un pez, un remedio para los que tengan problemas en la córnea. Así es, y lo mejor de todo es que ha sido creado por científicos españoles, en concreto de la Universidad de Granada. Han conseguido crear una córnea artificial con escamas de pez para intentar combatir la escasez de trasplantes en humanos. Hasta ahora la solución principal era el trasplante de un donante fallecido, lo que implicaba entrar en una lista de espera y depender totalmente de la generosidad de los donantes. Los científicos han logrado transformar escamas de algunos de los peces más comunes, como son las carpas, en un biomaterial para sustituir la córnea cuando está dañada. Los implantes han demostrado ser funcionales para reparar la estructura ocular, de momento en animales. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Tiempos Modernos. Hasta mañana.